Tiene la palabra la diputada Mariela Magallanes. Puede hacer uso de la tribuna oradora. Buenos días, señor presidente, colegas diputados, medios de comunicación. Hoy en este punto tan importante vamos a tocar el tema de la crisis que vive la infancia en Venezuela, como en fin vive los venezolanos en general. Sin embargo, como todos sabemos, los más vulnerados son nuestros niños, la infancia, los niños, niñas, adolescentes, pero también nuestros adultos mayores. Lo que acaban de presentar los trabajadores de quienes nosotros somos solidarios por la situación que están viviendo y que afecta directamente esta crisis a toda la familia, especialmente a los niños. Y cuando vemos que el domingo pasado, 15 de julio, en Venezuela se celebró el Día del Niño, eso como la ratificación del Convenio Internacional sobre los Derechos del Niño firmado en 1990, en Venezuela no hay nada que celebrar. Sin embargo, nosotros desde aquí de la Asamblea Nacional tenemos que destacar la situación crítica que vive la infancia venezolana, pero sobre todo desnudar la realidad en cifras. Cuando tocamos estos temas y los vivimos y los alertamos, no solamente es el hambre, sino la descomposición que se está generando en un tejido social que viene creciendo y que por supuesto afecta directamente a las nuevas generaciones, cuando vemos que cifras elevadas y dadas por la escuela de Red Don Bosco dicen que el 60% de los niños de la calle, la condición de los niños de la calle ha aumentado terriblemente y peor aún, el número de niñas que forman parte de la conformación de bandas y que son jefas de banda en el país está sumándose a un 40%, lo terrible de una situación, de una generación de futura que está creciendo en un país y en un sistema que efectivamente dice mucho de lo que va a ser la generación de relevo. Sin embargo, nosotros tenemos también que darle nombre y apellido a los grandes responsables de esta crisis y a quienes por falta de políticas públicas en este país no se le ha dado la importancia y la relevancia que tiene la infancia en Venezuela. Cuando vemos que los niños ya no crecen porque nacen muertos por desnutrición, estamos viendo efectivamente que no hay un plan para poder soportar y trabajar lo que significa la crisis alimentaria que vive en Venezuela, y que lamentablemente la infancia ya no tiene, ya se comporta como un número para el gobierno en este país. Nosotros necesitamos seguir trabajando en función de eso, necesitamos seguir denunciando la triste realidad que vive la infancia en Venezuela, pero también lo que está sucediendo con nuestros niños, niñas y adolescentes a nivel de educación, la deserción escolar, la situación que está pasando los adolescentes y los bachilleres que ya ni siquiera terminan la escuela o el liceo porque se ven en las condiciones de tener que ir a trabajar o irse del país precisamente a consecuencia de la situación económica que vive el país. Nosotros de la Comisión de Familia queremos también introducir en este debate un acuerdo que destaca precisamente la importancia y habla de la situación que está viviendo la infancia en Venezuela y no queremos que pase por debajo de la mesa, porque nosotras como madres, como padres de familia, tenemos que decirle a nuestros hijos un no por respuesta. Un no podemos comprarte un helado, un no podemos ir al cine, un no podemos ya recrearnos, y es un derecho que se le viola a la infancia en Venezuela y a los venezolanos inclusive para poder entonces superar el estrés psicológico que genera no tener el dinero suficiente para poder entregar a los hijos y a la familia una mejor calidad de vida. Cuando vemos que la consecuencia de la diáspora venezolana es precisamente porque el ingreso familiar no alcanza, eso es algo que es cada vez aumenta y por supuesto nosotros tenemos que demostrarle a los venezolanos en el trabajo diario y constante de las comisiones, de la Asamblea Nacional y desde la calle, que la preocupación nuestra es precisamente enfocar en la solución de los problemas, pero también tenemos la necesidad de darles recreación y hacer desde aquí que nuestros niños tengan una infancia feliz, que nuestros adolescentes tengan y vivan lo que nosotros vivimos y lo que este país hoy no les está garantizando,
Queremos hacer entrega con su venia, señor presidente y junta directiva, del acuerdo para que sea leído y, por supuesto, en el apoyo de todos ustedes sea aprobado para seguir tratando el tema desgarrador de la infancia en Venezuela, de las cuales hoy muchos niños se ven abandonados porque sus padres, el 40% de los padres cabezas de hogar, se ven en la obligación de abandonarlos y son nuestros hijos los que están sufriendo la grave crisis. Y esto lo repetimos, no tenemos nada que celebrar, pero sí mucho que exaltar y seguir exigiendo para que la infancia en Venezuela tenga y se reconduzca y que este régimen de verdad informe y haga políticas públicas para que los nuevos venezolanos de verdad crezcan en una sociedad fortalecida y no en la desgracia y en la miseria en la que nos tienen sumergidos. Muchísimas gracias. Gracias a la diputada Mariela Magallanes. Consigne por secretaría su propuesta de acuerdo. Y tiene la palabra la diputada Melba Paredes. Puede hacer uso de la tribuna de oradores. Buenas tardes, señor presidente, junta directiva, colegas parlamentarios, medios de comunicación presentes y todos los invitados que hoy nos acompañan acá. Comenzaré por nombrar Oliver, Brian, Rosmary, Carla, Fabián, Aranza, Ángel, Osiris, Daniel, Raciel. Fueron algunos niños y niñas que murieron en el JM de Los Ríos, en la unidad de hemodiálisis, producto no de su enfermedad, sino producto de una contaminación de una bacteria que se encuentra en los tanques de agua de ese hospital. Un organismo internacional, como es la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, hizo un amparo y un fallo a favor de estos niños, y el gobierno nacional hasta este momento no se ha abocado a resolver la problemática de la bacteria y la contaminación, y siguen los niños sometidos a una posible muerte. Peor aún, hoy se cumple este mes se cumple un año cuando el ministro de la Salud prohibió y suspendió el Programa Nacional de Trasplante de Órganos, sometiendo así a todos los niños, niñas y adolescentes que requieren de un órgano para poder vivir y para poder solucionar problemas de salud, someterlo pues a la muerte o a un destino incierto. Es importante destacar que no solamente los niños en Venezuela mueren por hambre, por salud, sino por hambre. Hoy vemos deambular a muchos jóvenes en las calles venezolanas buscando alimento, buscando qué comer. Hemos visto cómo los cuerpos de esos jóvenes se encuentran tirados en el Guaire. El 40% de ellos son niñas, son de sexo femenino y de edad comprendida entre 11 años. Dramática la situación que vivimos nosotros acá en Venezuela con nuestros jóvenes. Pero el gobierno nacional, hay que resaltar que fracasó en las políticas de la defensa de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes en Venezuela. No existen políticas que puedan frenar la hambruna, la desnutrición que causa estragos casi irreversibles, irreparables en los niños de 0 a 5 años. No existe un plan de gobierno que pueda sacar a los niños de la calle y que puedan devolvérselo a los padres. Peor aún también, no solamente es la salud y el hambre, sino que hoy nuestros hijos, nuestros niños se encuentran preparándose para unas nuevas un nuevo periodo escolar, pero huérfanos porque sus padres se encuentran fuera del país, dándole la responsabilidad o trasladando la responsabilidad a los abuelos, a sus abuelas que más bien están para ser cuidados y atendidos y para tener esos años dorados en una calidad de vida porque entregaron todo por una nación y por su familia. Esos niños que tienen un ausentismo laboral y que están en manos de los amigos también y de familiares que huyen de esas casas y se encuentran deambulando por las calles, pues esos niños también que no van a los colegios, hemos visto en las fronteras de Colombia y personalmente en la frontera de Brasil, niños que se encuentran abandonados, niños sometidos
al destierro prácticamente. En Brasil existe una ley de refugiados que acompaña a ACNUR, Naciones Unidas y el gobierno de Brasil. Ese niño que llega menor de edad, que llega sin sus padres, es acogido por el gobierno brasilero, es acogido por el Consejo Tutelar de Menores. Ese es un país que tiene una responsabilidad social importante con esos niños, pero para nosotros se convertiría en un drama, porque si pasan a ser niños dados en adopción, no solamente pierden la patria donde nacieron, sino que pierden su identidad, su apellido y a todos sus seres queridos, dejándole una suerte de extrañamiento, padeciendo de enfermedades silenciosas como es la depresión, y pare de contar. Y no solamente este caso, sino que preocuparnos por el futuro de los niños que están padeciendo de desnutrición de 0 a 5 años severa. A la vuelta de 20 años o de 15 años, señores, estamos teniendo un país de jóvenes discapacitados, porque esa lesión en el cerebro, en sus capacidades cognitivas no se recupera, sino daña el 80%. Por eso, hoy, en Venezuela, nosotros no podemos dar un parte del Día del Niño que no sea mueren los niños por hambre, mueren los niños porque no existe un plan de trasplante para sus órganos o porque el gobierno no se dedica a combatir la bacteria que se encuentra en el JM de los ríos. Mueren los niños, no, los adolescentes en una fiesta porque permiten el uso de armas y la compra y la adquisición de armamento que únicamente le corresponde al Estado venezolano velar porque eso sea así. Y mueren los niños de tristeza, pero también pierden su nacionalidad y pierden su familia. Este es el parte del Día del Niño. Es todo, señor presidente. Muchas gracias, colegas parlamentarios. Muchas gracias a la diputada Melba Paredes por su intervención. Bueno. Y tiene la palabra el diputado William Barrientos. Puede hacer uso de la tribuna de oradores. Buenas tardes, presidente y junta directiva, medios de comunicación, a los compañeros diputados presentes. Vénmela a poner tú, para demostrarte cómo es la cosa. Mire, esto es una sesión verdaderamente importante y este punto creo que debe de todos los acá presentes prestarle mucha atención, dado el grado de situación catastrófica que la niñez venezolana está pasando. En una oportunidad, en una escuela de una zona detrás de la pobreza de Ildefonso Vázquez, una niña recitó una frase que dijo que niño ser bueno es ser viento, marea y mal. Es más que los mangos, así decía, que eran a cantidad, esa es la vida y la alegría entre la tristeza y maldad. Y yo creo que esa frase recoge la expresión natural de lo que es ese fruto noble del semillero que debiera de desarrollarse con todas las condiciones habidas y por haber que un Estado serio y responsable debiera de brindarle. En segundo término es que, sin lugar a duda, la guerra contra las enfermedades comienza con la lucha contra los malos gobiernos. Y este es uno de los peores, inéditos en América Latina, que no le interesa para nada a la raza humana. Fíjense ustedes lo siguiente. Yo quería decirle algunos indicadores que son muy importantes de recalcar acá. Por ejemplo, la desnutrición infanto-juvenil, según los indicadores de las Naciones Unidas, está en el 27% de niños comprendidos entre 0 y 5 años. Hay que recalcar que las funciones cognitivas
de las células especializadas del cerebro y de términos generales, en tempranas horas de la edad, si no se dan los nutrientes proteicos calóricos, eso será irreversible. Por eso se ven en los barrios niños con los cabellos amarillos, que se llama signo de la bandera. Al final terminarán siendo chatarras humanas que no tendrán capacidad de desarrollarse y en el futuro desarrollar la nación. Tendremos una generación de ancianos y de discapacitados desde el punto de vista de sus áreas cerebrales para poder avanzar hacia el desarrollo biológico estructural que requiere en la formación de su etapa de lactante, niño y por supuesto adolescente y adulto. Además de ello, podemos ver lo siguiente, que la mortalidad, por ejemplo, perinatal, está en el orden del 60% y la mortalidad infantil en el orden del 32%, la mortalidad materna en el 60%. ¿Qué refleja eso? Primero, las madres no se nutren, porque no hay consultas prenatales, pero además no hay los medicamentos ni hay los alimentos para nutrirse. Y los alimentos que les dan son alimentos no proteicos, no calóricos, sin aminoácidos ni proteínas. Sencillamente son teteros a base de arroz o de harinas. Terminarán siendo una generación de diabéticos y por analogía una generación que se enfermará de enfermedades, valga la redundancia, pulmonares, y se enfermará también de afecciones gastrointestinales y por ende la muerte. Es allí el aumento de la mortalidad. Ahora bien, nosotros hemos presentado en esta Asamblea Nacional un plan de emergencia nutricional que iba dentro del plan de emergencia que presentamos. Existía aquí el chavismo y lo rechazó, cuando ellos tenían mayoría. ¿Y por qué lo rechazaron al igual que el plan de emergencia humanitaria? Claro, porque hay protocolos de la Organización Panamericana de la Salud, hay protocolos de la OPS, cuyo objetivo fundamental, una vez que se apruebe, tiene que ver con la fiscalización, el control. Primero, el gobierno no lo acepta porque reconocería su barranco en materia sanitaria, que se ha robado el dinero y no lo ha invertido en una población tan vulnerable e importante que es la población infantil. Y en segundo término, porque perdería el control, no se lo podría entregar al que tiene el carnet de la patria, sino que tendría que entregárselo equitativamente a quienes están padeciendo el hambre aguda, el frío mortal de lo que es no alimentarse y por supuesto lo que es la etapa final, que es la muerte o la etapa oscura de la vida. Entonces, ante esta situación, ¿qué plantearse? Yo estoy convencido y estoy seguro que los que están acá, que si no cambia el modelo político en este país, no hay manera de que haya un avance en materia sanitaria que permite elaborar con los mejores expertos, con las sociedades científicas, con los expertos de la UCA, con los expertos de la Universidad del Zulia, con el experto de la UNED, con los expertos nutricionistas, para elaborar planes nutritivos que lleguen a las zonas más vulnerables. Por ejemplo, quiero citar dos ejemplos graves aquí. Mi persona denunció a Eugenia Sadel porque nosotros le aprobamos en el quinquenio pasado cantidades astronómicas de recursos adicionales específicamente para esa parte, para el plan de emergencia nutricional. Lo que hizo fue robarse el dinero y, por supuesto, abandonar los planes nutricionales. No hay ningún informe epidemiológico. Todos estos datos que acabo de suministrar son frutos de las sociedades y, por supuesto, los seguimientos que llevan todas las universidades que hacen estudios científicos de cara a presentar la verdadera realidad objetiva ante los organismos internacionales, porque estamos en presencia, sin lugar a dudas, de un genocidio inducido. No nos cansamos de decirlo. Este gobierno perdió el alma, perdió la razón, ha desarmado al país,
lo ha llevado a la miseria, al ostracismo, en todos los órdenes de la vida pública, y eso es una receta para lograr, en primer término, desesperanza, hastío, ansiedad, pánico, frustración y con ello diáspora, por supuesto, donde termina una sociedad de ancianos cansada, frustrada, y nos toca a nosotros, y este es el llamado fundamental, a organizar, a unirnos sin distinción de razas y colores y avanzar a una gran cruzada para transformar el país y salir de esta estulticia que desgobierna. En tal sentido, el planteamiento que hace Marianela Magallanes es importante, porque ministros van, carteras de ministros vienen, como la triste y célebre papel de Luis López, 1 año y 2 meses, y lo que hizo fue utilizar un piso patrimonial, hacerse un jacuzzi, construir un gimnasio, robarse el dinero, y después que le informaron a Maduro, taparon la cosa, lo despidieron, colocaron otro. Pero la realidad verdadera es que estamos en presencia de una claquer política que se ha programado, se ha destinado para gobernar una población hambrienta, acabar con la población infantil y en consecuencia tener una población de 15 millones de habitantes que le permitan en medio del marco o del cerco económico jugar con el populismo. Es allí nuestro papel histórico como vanguardia, el cual no debemos pasar. Culmino, si nosotros nos unimos, no solamente vamos a contribuir a que los niños puedan alimentarse, los adultos puedan alimentarse, pueda hacer la comida, Venezuela pueda resurgir y no nos muramos con todos los sueños intactos. Muchas gracias. Muchas gracias y felicitaciones al diputado William Barrientos por su intervención. Tiene la palabra la diputada Amelia Belisario y puede hacer uso de la tribuna oradora. Bueno, muy buenas tardes ya para los colegas parlamentarios, medios de comunicación, miembros de la Junta Directiva, invitados especiales hoy en esta Asamblea Nacional. Primero, por supuesto, hacer un reconocimiento a las madres venezolanas que siguen luchando para poder hacer realidad los sueños de sus hijos en este país. Nunca debemos olvidar que son las madres y las mujeres en este país las que han sido más vulneradas y asediadas y agredidas por este régimen cada vez que las somete para poder tratar de hacer feliz a sus hijos. Felicitar a nuestros niños en el Día del Niño, porque aunque en este país no haya nada que celebrar, nuestros niños que están llevando la parte más dura de esta crisis merecen todo nuestro apoyo, toda nuestra solidaridad y por supuesto ayudarlos para poder crecer y desarrollarse en paz en este país. Son nuestros niños los que han soportado esta dura crisis, una crisis que ha sido generada por el odio y la venganza que mueve las acciones de algunos representantes del régimen. Ese odio y esa venganza que está dejando sin posibilidades de crecer sanos a nuestros niños, generándoles daños irreversibles, con todos los errores en materia económica, en materia de política económica que han cometido y en materia social, por supuesto que están afectando a los niños principalmente desde recién nacidos hasta 4 años. Es la población más vulnerable en este momento. Niños que además estamos perdiendo los hijos de Venezuela por culpa de unos pocos en su afán de odio, en su guerra, en su venganza, sencillamente decidieron apagar los sueños de muchos niños en este país. Es imposible que una familia pueda cubrir los gastos básicos para sacar adelante a un solo hijo en este país con ese ingreso mensual. Un ingreso mensual que es inferior, según las cifras que daba el Sendas, evaluando el último mes, el pasado mes de junio, sobre el valor de la canasta básica entre alimentos y servicios básicos. Una familia necesita por lo menos 13 millones de bolívares diarios. Es decir, que una familia gana con un ingreso
mensual. 11 millones si trabajan mamá y papá. Es imposible que se sostenga una familia venezolana. Es muy duro sacar a un hijo con todas sus necesidades cubiertas, sacarlo adelante en este país. Para poder cubrir los gastos de salud básicos de un niño se necesitan por lo menos 6 ingresos mensuales, sin considerar las vacunas. Lo hemos denunciado en este mismo podio y lo hemos dicho a todo el país y a la comunidad internacional. Vacunar a un niño en Venezuela que lleva por lo menos en promedio 3 vacunas mensuales, los niños entre 0 y 6 meses de nacido, en este momento, al costo del mercado, esas 3 vacunas exceden el 1.200 millones de bolívares. ¿Qué quiere decir eso? Que una madre que tenga un hijo entre 0 y 6 meses de nacido, para ponerle una dosis de vacunas a su hijo, debe trabajar 18 años. 18 años para pagar 3 vacunas nada más. Para cubrir los gastos básicos en materia de educación, sin incluir útiles ni incluir uniformes, se necesitan igual 6 ingresos integrales mensuales. ¿Qué quiere decir eso, señores? Que en el año 2012, también lo hemos venido denunciando, una madre ganaba 2.047 bolívares y podía comprar 2 mudas del uniforme de diario, una de deporte, 2 pares de zapatos, 2 pares de medias, solo con ese sueldo mínimo mensual. Este año, las madres venezolanas volveremos a ver entonces ese desfile de niños con pantalones chucutos, con camisas apretadas y con zapatos que no les sirvan, porque una vez más las madres tendrán que escoger entre darle de comer a sus hijos o comprar los uniformes, porque estos niños con un sueldo de 5.500.000, es decir, 2.687 veces más de lo que se ganaba en el año 2012, no nos va a alcanzar ni para la trenza de los zapatos. Se necesitan 8 ingresos mensuales para alimentar a un solo niño. Por eso se están muriendo nuestros niños de hambre y por eso se desmayan en las aulas. Todas las organizaciones que han estudiado la materia, quienes jamás quiero hacerles un reconocimiento, Sendas, UNICEF, Cáritas, Encovi, todas coinciden en que no existen estudios epidemiológicos para detectar cómo esta crisis ha afectado a nuestros niños. No hay datos fiables sobre los niveles de desnutrición en el país. No le interesa al régimen que se sepa. La situación ha limitado a los niños al acceso a la atención médica, a los alimentos y a las medicinas. El hambre cobra la mayor cantidad de vida entre los 0 y los 4 años. Si no se corrigen de inmediato las causas, los daños serán irreversibles en la mayor parte de estos niños afectados. Es inadmisible que el Estado no disponga de los mecanismos de protección social, pero además todas las organizaciones civiles que han estudiado cómo la crisis ha afectado a nuestros niños coinciden en que la escasez, el empobrecimiento, el desabastecimiento son resultados de los errores en materia de política económica que simplemente ahorcaron el aparato productivo nacional. Entonces, señores, una vez más nos corresponde desde este Parlamento alzar la voz en nombre de los millones de madres venezolanas, pero sobre todo dar la cara por los niños de Venezuela aprobando este acuerdo en esta plenaria. Una vez más, enviamos a las madres venezolanas un abrazo fraterno, solidario, convencida además de que solamente juntas vamos a sacar este país adelante y a nuestros hijos. Convencidas además de que son nuestros hijos los que nos dan los mayores motivos de alegría y de lucha en esta batalla por lograr la democracia en Venezuela. Pero además de eso, recordándole una vez más a todos los venezolanos, es el momento de mover la solidaridad, es el momento de mover la esperanza. Todos somos responsables de todos y tenemos que sacar a nuestros niños adelante. Un abrazo para todas las madres venezolanas, para todos nuestros niños, que Dios los bendiga, que Dios bendiga a los hijos de Venezuela, pero sobre todo, señores, sigamos en esta lucha. El amor siempre vence al odio y nosotros estamos en este Parlamento por amor a nuestros hijos. El odio se lo dejamos a los demás. Gracias, la diputada Amelia Belisario, y que Dios la bendiga. Tiene la palabra el diputado Piero Marum. Puede hacer uso de la tribuna de oradores. Buenas tardes, señor presidente, junta directiva, colegas diputados. Hablar de los niños no es hablar de cualquier cosa, es hablar del futuro, es hablar de la luz que ilumina la casa, es hablar de la sonrisa, de la alegría que imprimen a cada padre cuando llegan
angustioso cuando llegan con dificultades a su casa. Hablar de los niños es hablar de Dios. A través de la mirada de ellos está presente Dios en cada rincón de nuestro país. El día domingo se celebró el Día del Niño. ¿En qué condiciones celebraron los niños su día? Hurgando en la basura. Niños con dificultades para alimentarse. Niños sin útiles escolares. Niños sin poder ir a la escuela porque no tienen zapatos. Y los que van a la escuela van sin alimentación. ¿Con qué grado intelectual van a salir nuestros niños de un año escolar que está culminando? Cuando tienen que sentarse en el suelo porque no hay pupitre. Así celebraron nuestros niños su día, con tristeza. Este régimen hace 19, 20 años ofrecieron sacar todos los niños de la calle. Pero ciertamente no hablaron completo. Ofrecieron sacar a los niños de la calle, pero no dijeron a dónde los iban a mandar. Hoy este régimen manda a muchos niños a los cementerios porque tienen que morir por falta de medicamentos. Hoy este régimen manda a los niños a hospitales que llegan con desnutrición. Al día de hoy en Monagas hay 31 niños fallecidos. Al día de hoy en Monagas hay en el Hospital Central de Maturín 21 niños en estado grave que no consiguen los medicamentos. Este régimen se encarga de maltratar a los niños. Este régimen se encarga de humillar a nuestros niños. Estos niños que hoy mueren por falta de medicamentos y otros que hoy nacen y no le colocan la vacuna correspondiente del BCG. Otros niños que nacen con problemas de salud porque las madres no reciben las vitaminas y la alimentación adecuada. Pero sumado a toda esta tragedia que viven nuestros niños de tener que hurgar en la basura para comer, de tener que andar descalzos, de no poder ir a la escuela, hoy estos niños también sufren una situación difícil. Porque en Venezuela no se han creado una diáspora. En Venezuela hay dos diásporas. La diáspora que salen de nuestros barrios criándose sin sus padres y sin sus madres, porque estos niños se quedan solos porque han tenido que salir sus padres. Estos niños que quedan solos en los barrios porque sus padres salieron a buscar un mejor futuro, que en muchas ocasiones es una carga para la comunidad, porque en muchas ocasiones tienen que reunir los vecinos para llevarle una comida, porque el futuro de esos niños que quedan solos, alguno de ellos, es la prostitución, es la droga. Hoy este régimen que ha puesto millones de venezolanos a salir afuera, hoy los niños también sufren que se quedan solos. ¿Qué puede mostrar este régimen para los niños? La canaimita. Eso es lo que dicen. Dimos canaimita. ¿De qué sirve una canaimita sin internet?
Si nuestras instituciones educativas están por el suelo, no tienen agua, no tienen comedores, ¿de qué les sirve una canaimita a estos niños? Pero nosotros sí tenemos que mostrar la democracia y esos mal llamados 40 años tiene mucho que mostrar. Y hoy podemos recordar aquí, en los gobiernos de Acción Democrática, ciertamente no dimos canaimita, pero dimos beca de alimentación, dimos uniformes y útiles escolares, abrimos cientos de comedores populares, el vaso de leche y la merienda escolar en las escuelas, el transporte público, urbano y extraurbano para que nuestros niños pudiesen ir a sus instituciones educativas, la construcción de acueductos para que nuestros niños les llegaran a su casa el agua y pudieran tener mejores condiciones de vida, las viviendas que se construyeron, sobre todo en las zonas rurales, que bajaron índices de enfermedades en nuestros niños, las construcciones de parques, de plazas, de jardines para esparcimiento de nuestros niños. Esos fueron construidos en los gobiernos anteriores. ¿Qué puede mostrar este régimen a favor de los niños? Que lograron separarlos de sus padres, que lograron colocarlos en la basura. A todos estos niños hoy le decimos que estamos comprometidos con su futuro y que estamos luchando a diario. Gran parte de nuestra lucha es por los niños que representan el futuro de nuestro país. Y desde aquí nos queremos hacer solidarios y queremos saludar a todos aquellos que se levantan muy temprano a hacer una arepita para ayudar a cientos de niños en la calle, aquellos que tratan de llevarle una comida a los niños que están en la calle. Pero quiero saludar muy especialmente a nuestra compañera Diana, que está recorriendo Venezuela con el operativo Solidaridad y el Vaso Solidario. A ella también nuestro saludo desde aquí. Continúe, compañera, en su lucha, porque dará frutos. Con dificultades, pero ahí estamos en las comunidades. Así que al pueblo venezolano, a los padres y las madres que han tenido que irse y han dejado a sus niños solos, sepan que este país va a cambiar y que este país pronto tendrá retorno de ustedes para que se reencuentren con sus hijos. Y a todos los niños de Venezuela tengan la plena seguridad que los diputados que hoy estamos en esta Asamblea Nacional estamos dando el todo por el todo a diario para que nuestros niños puedan tener un mejor futuro. Desde aquí llamo a todos a participar, a la unión, a la unidad. Solo nadie puede. Nos necesitamos todos para luchar por el futuro de nuestros hijos. Así que todos estamos invitados. Cuando los hijos están en peligro y en riesgo, los padres tienen que reaccionar. Y los que tenemos hijos, tenemos que dar un paso al frente para reaccionar por el futuro de ellos y no seguir aceptando más humillaciones, más chantajes, más mentiras y más engaños de este régimen que los ha puesto en las peores de las condiciones. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias al diputado Piero Marún. Y para cerrar el debate en este punto...